amigos? Buenos días. Estamos en nuestro canal Fernando Emilio Saavedra Palma con Ajedrez Cultura en México. Y algo más en el mundo. Y algo más en el mundo. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de ajedrez en el ejército mexicano. Y antes de retirarme te recordamos que te suscribas al canal, al botón rojo aquí abajo. Dale like al video, deja tu comentario, compártelo y activa las campanitas. Y pues nos vemos en un ratito más. Adiós. Adiós, Regina. Gracias. Hola amigos, buenos días. Qué bueno que nos ven, que se suscriben y que nos siguen por aquí. Hola Emilio, buenos días. Hola Conchita, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, buenos días. Ay, yo esperaba que me contestara. Estamos muy bien. Ok, bien, muy gracias bien. a Dios. Bueno, aquí está una de mis ilustraciones en blanco y negro de Mario Jaime Alarit, que tiene un grado militar. ¿Sí? Ahorita lo van a escuchar en su entrevista. Sí. ¿Sí? Una ilustración mía también de un peón. Y bueno, yo voy a hablar ahorita desde el punto de vista familiar, porque por parte materna mi abuelo, el general Guillermo Palma, fue un revolucionario incorporado en la época de Madero, y bueno, llegó a ser general desde abajo, a ser general. Y en esta etapa de su crecimiento, pues tuvo que tener, no sé por qué avatar y destino, el ajedrez en su vida. Sí. En 1932 tuvo un cargo de inspector de policía de la Ciudad de México y siguió apoyando el ajedrez. Por esos años también, platicando con el maestro internacional Raúl Ocampo, me hablaba de su abuelo, si no mal recuerdo, su familiar, que Raúl Ocampo Vargas, amigo mío del ajedrez, maestro de muchos jugadores de ajedrez actuales mexicanos, me comentó que Francisco Raúl Barajas Basurto era un médico militar que estaba en el mundo federativo de 1933. Hay que recordar que en esa época hay varias fotografías también de las revistas militares, donde está el general, el único general, caso atípico, por su religión y por cosas interesantes donde él vivía, o no religión, llamémosle, en esa época eran muchos los militares masones, ¿no? Y sus esposas eran católicas, religiosas, una fórmula muy especial. Y era el general Joaquín Amaro, que lo conocían como el general de la Racada. Okay. Él también estuvo muy vinculado al ajedrez. Hay fotografías donde está el maestro Carlos Torres Repeto dándoles a todos ellos simultáneas. Sí, maravillosas fotografías, sí. Sí, ¿verdad, Conchita? Sí. Bueno, y... está Carlos Torres muy guapo con smoking. Con smoking. Sí. O sea, el ajedrez se jugaba con smoking. Sí. ¿Sí? Y el ajedrez se va asentando en la Ciudad de México, el Distrito Federal o la Ciudad de México se va asentando ahí en el centro. Pues evidentemente había cafés y estaba la comandancia y todo esto. Y jugaban de vez en cuando ajedrez, pero lo cultivaban los militares y apoyaban a los militares. De hecho, hay un dato importantísimo. Este dato es curioso, pero a mí me ha tocado como investigador ajedrecístico, aparte de mi trabajo, encontrarme en este libro, que es un libro muy famoso, sí, de la familia Polgar. ¿Me ayudas, Conchita? Claro. Está muy pesado, de la familia Polgar, que se llama Las 5000 más 1 combinaciones. Este libro se editó en Alemania, está muy bien, ya lo tengo muy usado, todos mis libros son usados por los niños, y lo hizo 5333 más 1 combinaciones. Ok, excuse me. Corregimos. Atrás tenemos, bueno, las piezas listas para jugar. ¿Sí? Y en este libro, que se dice, según la voz de los ajedrecistas, la voz populi ajedrecista. La voz populi ajedrecista, muy bien, Conchita. La comunidad. La comunidad. Se dice que realmente quien lo talachó, lo estuvo trabajando, fue la gran maestra de ajedrez Susan Polgar, la hermana mayor de las Polgar, Susan Sofía y Judith. Sí, es la mayor. Y en este libro les voy a hacer algún comentario que me encontré. En la página 838 está la partida de Grunfeld contra Carlos Torre, que se jugó en 1925. Hay todo un historial de estas dos partidas muy interesantes. Precisamente lo especifica en el libro de... ¿Cómo se llama el libro de Gabriel?
Vidas y partidas de Carlos Torres Repeto. ¿Y quién es Gabriel qué? Gabriel Velasco Sotomayor. Muy bien, compañera hermosa del ajedrez. Está bien. Ahí especifica esa partida y es en 1925 y ellos se equivocaron, en el libro está impreso en 1975, hay una corrección que hay que hacerle, ¿no? Te de ratas ahí. En la página 954 hay una partida de Soto Larrea, un militar mexicano que en esa época era coronel, creo que llegó a ser general, entre Brunner contra él en 1932. Se editaban mucho las revistas, tanto en México militares como en Estados Unidos por los clubs, Chess Manhattan, etcétera, etcétera. Y en esta página, en la 930, también está José Joaquín Araiza jugando una partida en Estados Unidos en 1948. Entonces se tenía muy bien controlado, Conchita, lo que era toda la parte del ajedrez, ¿no? Okay. Y también se tenía muy contemplado el ajedrez. Claro, bien, sí. Muy bien, Regina. Se cuenta que Carlos Torre hacía estudio de estas partidas. En la película Torre por Torre van a ver a Raúl Ocampo cómo comenta precisamente esto que yo estoy diciendo. Les recomiendo la película de Torre por Torre de Juan Obregón y Roberto Garza. Así es, Torre por Torre, el docudrama. Docudrama. Búsquenlo, por favor. Ahí se menciona el maestro Raúl Ocampo, ¿no? Entonces voy a tocar otra parte que viene al caso, ¿no? Por el tipo de trabajo que se hace en este video que es cultural, que tiene que ver como por ejemplo mis primos. Siendo mis primos hermanos, siendo nietos del general, pues no entraron al ejército, unos entraron a la Marina, y Anselmo desde 1960 estuvieron en la Marina, Jorge, Francisco el Baruco, y tengo varios primos más, ¿no? Que están en ese mundo. Me tocó conocer a un admirante personalmente, platiqué con él porque hace muchos años en casa de mi hermana y de Víctor, ahí estaba Marta Rivas y bueno, vivía con este no es militar, almirante. Estoy hablando de la Marina, ¿sí? Y hablo de ello porque, bueno, evidentemente se juega el ajedrez en la milicia. Todos sabemos que llegó el ajedrez de Europa por los clérigos, los seminaristas, los sacerdotes, o los frailes, y también llegado por los militares, ¿sí? Y de ahí se fue expandiendo a toda América, ¿no? Así es. Ahora, me gustaría, ¿qué recuerdo tienes tú, quieres hacer de los militares, Conchita? Sí, en la familia también hay militares, y también hay personajes que están dentro de la naval, pero con los militares, pues en el mundo artístico vivimos un video así con Luis Miguel en La Incondicional, que filmó ese video ahí a finales de los 80s, 87, 88, 89, algo así, y pues tuvo que vivir la vida de un militar, de un soldado, para que pudieran darle permiso de hacer este video ahí. Se ve ahí en el video saltando él a rapel por un edificio, salta de una plataforma creo que de 10 metros, algo así o menos, en la piscina, y pues el cabello, que fue su dolor de cabeza, cortárselo, pero están ahí los militares presentes en el mundo de los videos artísticos. Del colegio militar. Sí. Por ejemplo, mi abuelo estuvo en la inauguración del colegio militar, fue asignado y terminó siendo oficial mayor en 1933. Estamos hablando ya hace muchos años. Ese es mi abuelo materno. Sí. Y mi abuelo paterno, Fernando Saavedra Rey, que murió muy joven, estuvo, tengo entendido, en el colegio militar. Pero quiero ya llegar a la entrevista de Mario Jaime Alariz, y haciendo esta secuencia, ¿por qué el ajedrez en el Ejército Mexicano? Para puntualizarlo y finalizar con ello, el ajedrez creció en el centro histórico y se difundió algunos centros de convivencia de esa época que terminaron luego pues con mucha gente diferente, pero en aquella época ir a un billar, que llegaban en traje, o ir a jugar cartas, ¿sí? O ir a jugar ajedrez, o ir a tomar café, hizo en el centro de la Ciudad de México diferentes espacios. Y se crearon los clubes de Toby. Se crearon los clubes de Toby, de muchos varones, ¿no? Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, don Manuel López Gallo
que es dueño de quién? De la librería El Sótano. Sótano. En paz descanse. En don paz Manolito. descanse. Don Manuel. Nos comentaba del Club Metropolitano, ¿no? Y en el Club Metropolitano asistieron, el maestro Alejandro Báez, que iba mucho ahí, que se dedicó a difundir el ajedrez entre ajedrecistas ya de competencia en México, y por ahí lo conoció también el maestro Alfonso Ferriz Carrasquedo, que no era tan asiduo, sí me platica, pero sí lo conoció. Sí. Entonces, ese lugar, el Metropolitano, de ahí se difundió mucho el ajedrez, y los militares siempre estuvieron detrás de esa zona de la Ciudad de México. Ahora, cuando yo en una ocasión soy invitado a respaldar al equipo de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, iba yo como anotador, como contralor o como estadista, manejando la estadística del grupo de básquetbol de la selección de esa época. Jaime González era un amigo mío del Parque de las Arboledas, que jugábamos básquetbol con él, junto con mi compadre Francisco Ernesto Vite Alarcón. Te saludo, compadre. Era entrenador del colegio militar. Wow. Sí, Wow. entonces me tocó acompañarlos de México a Lázaro Cárdenas para un partido que fue toda una apología, que no viene al caso platicar. Como varias veces salía a torneos de ajedrez, y el último que jugué yo fue en León, Guanajuato, en la feria de León, Guanajuato de enero, en 1986 o 96 creo, perdón. Entonces la vida se va rapidísimo y ahí conoce uno a mucha gente, y los militares siguen presentes jugando el ajedrez. Sí. Recuerdo también que el maestro Mario Jaime Larit entrenaba también básquetbol ahí con los chicos del colegio militar, y conocí a Jaime, fue una coincidencia. ¿Qué tal? Así como después de muchos años fue a presentar un examen para dar clases en el Instituto Latino de México, que era de mi amigo Pascual Amoglia, otra coincidencia, ¿no? con el maestro Mario Jaime. Y ya para finalizar de esto, me gustaría comentarles que Mario Jaime Alarit elaboró este libro que me proporcionó hace muchos años también. Está muy usado porque mis niños Bien usado. se lo presto, y tenemos puros niños hiperactivos, puros niños inquietos. Atrás está Rodolfo, su hermano, y está él. Y es un libro muy interesante, básico. Se editó cuando a mí me dieron el grado de director cultural honorario o honorífico ahí en la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez, ¿no? Así que, Conchita, por favor, puedes iniciar la entrevista. Sí, les daré lectura de la entrevista hecha por Juan Cervera Sanchís a Mario Jaime Alarit in memoria. Llegué al colegio militar por primera vez hace ya 20 años, nos relata el ingeniero químico Mario Jaime Alarit. Llegué acompañando a mi cuñada, íbamos por cuestiones de trabajo. Recuerdo que estaban jugando ajedrez 2 militares. Esperé que terminara la partida y los reté. Uno de ellos era el mayor Pantoja Hinojosa, actualmente es general. Entonces era el director de matemáticas del colegio. Fue quien me invitó a hacer mi examen de oposición. Entré al colegio contratado como profesor de matemáticas y con el grado de capitán segundo auxiliar. Posteriormente me presenté a un segundo examen y obtuve el grado de capitán primero, que es a lo máximo que un civil puede llegar como profesor. Háblenos de su experiencia en relación con el ajedrez en el colegio militar. Ahí me ha tocado jugar con el general Fernando Zamudio Santoyo, quien es muy respetable. Debo decir que desde que llegué al colegio, aparte de mis clases de matemáticas, enseñé ajedrez y afortunadamente tuve el apoyo de todos mis superiores. Puedo decirte que el ajedrez entra en todas las escuelas que conforman el colegio militar. ¿Qué tal el nivel de los jugadores surgidos de sus enseñanzas en el colegio? Trabajamos como un sólido equipo deportivo de ajedrez. Contamos con jugadores de muy buen nivel. Organizamos constantemente torneos interescuelas. Pertenecemos a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, UDEPA. Contamos con 30 escuelas, entre ellas la médico-militar, militar de odontología, militar de ingeniería. ¿Qué perspectiva tiene el ajedrez en esas escuelas? El ajedrez es un juego fundamental entre las personas inteligentes. La palabra ajedrez es sinónimo de inteligencia. No es casual. Usted bien sabe que no cualquiera juega bien ajedrez.
aunque son muchas las personas que muevan las piezas y creen jugarlo. Correcto, continúe. Le notifico que desde hace 5 años a la fecha se le ha dado entre nosotros un fuerte impulso a este noble juego. Usted es autor del libro Ajedrez para Todos, ¿cierto? No, usted se equivoca. El autor de ese libro es mi hermano, el ingeniero Rodolfo Jaime Alarí, y él fue quien me inició a mí en el juego del ajedrez. Gracias por corregir nuestro error. Un momento, seamos precisos, yo soy coautor de ese libro. Bien, ¿qué proponen en ese libro? Proponemos una secuencia para aprender ajedrez desde lo básico junto con un compendio de partidas ilustrativas. ¿Qué es el ajedrez para usted? Hombre, qué pregunta, le diré. Es ajedrez una parte muy importante de mi vida. Sin el ajedrez yo no sería quien soy. Siento y sé que está dentro, muy dentro de mí. El ajedrez es disciplina. Esto inevitablemente me recuerda a mi padre, el doctor en Derecho y primer secretario de lo familiar, don Mario Jaime Palacios, pues de él aprendí a ser disciplinado. Es también reto y alegría, pues jugar ajedrez es para mí una gran alegría. ¿En qué otros lugares, aparte del Colegio Militar, ha dado clases de ajedrez? En diversas escuelas, como el Liceo Iberoamericano, Dos Naciones Unidas, Giocosa y en el Jardín de Niños Mundo Pequeño, donde he trabajado con el apoyo especializado de la maestra Mercedes Sillero García, sin cuya inteligente y valiosa colaboración yo no hubiera podido trabajar el ajedrez infantil. Por fortuna la maestra Sillero es una enamorada del ajedrez. Nos conocimos en un torneo y hemos hecho un binomio de trabajo en el ajedrez muy satisfactorio. ¿Es difícil enseñar a los niños? Para mí sí. Pero todo lo difícil es siempre muy positivo si se afronta y se supera. Pienso que los papás de nuestros alumnos de ajedrez pueden aprender al mismo tiempo que sus hijos y así jugar con ellos y desarrollar al unísono su nivel de juego. En nuestras escuelas procuramos que los padres se integren a los torneos, lo que no suele ocurrir en otros deportes donde los padres y los hijos no tienen la oportunidad de jugar juntos. ¿A qué grandes maestros admira? A muchos, pero siento una admiración muy especial por la gran maestra húngara Judith Polgár. Soy promotor del ajedrez femenino, aunque en México esa labor la han hecho a un lado. Debe ser una cuestión cultural. En mi visión de la realidad humana pienso que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Estamos de acuerdo. ¿Qué jugadores de nivel tenemos en México? Me gusta Alejandra Guerrero. ¿Qué proyectos tiene usted para después de su jubilación en puerta? Me jubilo dentro de 3 meses. Quiero convertirme en un jugador de primera fuerza y poner aún todavía más ahínco en promover el ajedrez. Hay mucho que hacer. Actualmente estoy jugando un torneo FIDE en el Club Mercenarios, torneo de categoría internacional. Busca ser cada vez más competitivo y un verdadero rival para cualquier jugador que se preste de serlo, y no un chapo o cliente, como se dice coloquialmente en el ambiente ajedrecístico nacional. Tomo el ajedrez muy en serio en su actividad competitiva. ¿Qué jugadores de nivel han surgido del colegio militar? En el colegio militar los muchachos están 3 años para la infraestructura en la UDEFA, por lo que podrán tener mejores ajedrecistas. El teniente Zavala en 1997 ganó el campeonato nacional de cuarta fuerza. Actualmente destaca el cadete Echeverría, quien es uno de los mejores del colegio militar. Puedo decirle que en los últimos 3 años he trabajado como maestro de ajedrez con más de 1000 alumnos. En esto nos ha apoyado la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez, AAC. ¿Qué le llama la atención en especial en los torneos de ajedrez que se efectúan en México? Que en los torneos siempre hay más hombres que mujeres en una proporción altísima. En la mayoría de los torneos de ajedrez en México, por cada 80 hombres que participan, hay únicamente una mujer. Yo deseo apoyar a las mujeres para que sean participativas. En eso estamos. ¿Hay escasez de espacios en México para promover el ajedrez? Podríamos decir que en México el ajedrez es casi un juego clandestino, aunque hay algunos espacios públicos donde se juega. Es un espacio menor por el tamaño poblacional y la calidad de atención. Yo propongo que se extienda el espacio ajedrecístico a lo largo y a lo ancho en toda la Alameda Central y solicito a los medios de comunicación televisivos, radiofónicos e impresos promuevan más el interés por el juego, que es muy grande,
y eso sin contar su potencial. Desgraciadamente la televisión, la radio y los periódicos ofrecen un mínimo de espacio, por lo que tenemos la impresión de que el ajedrez no existe para los medios de información. Es extraño, muy triste. Por último, quisiera recordar lo siguiente: en México todos jugamos al ajedrez, en los países desarrollados trabajan con el ajedrez. Espero que en México todos los ajedrecistas trabajemos más con el ajedrez. Así veo el futuro. Así sea, maestro. ¡Bravo! Así sea, maestro Mario Jaime. Le mando un abrazo hasta el cielo porque ahí debe estar don Mario, ¿no? Sí. Seguramente. Y seguir Sí. apoyando a las mujeres ante todo. Sí. Sí, sobre todo, chicas, anímense a jugar. ¡Viva! Bueno, las quedaron muy mujeres! emocionadas mis nenas con Mario Jaime. Sí, ¿cuánto tiene ya esta entrevista? No, ya tiene muchos años, Ay, muchísimos años. No, Sí. estamos hablando de entrevistas hechas por Juan Y Cervera en Notimex hace muchos años, decías, perdón. Sí, y lo que decía de las mujeres y cómo está la difusión, y ahora hay que seguir trabajando en la difusión con el ajedrez. Bueno, a mí me tocó ir en una ocasión al Club Mercenario a hablar con Luis Vaca, y cuando entré estaban jugando en un torneo, como lo está comentando el maestro Mario, y cuando salí ya me dijo, maestro Saavedra, maestro, permítame, y platiqué con él y yo platicaba mucho precisamente con apoyar a las mujeres, y me dijo, ¿ya conoce usted a Alejandra Guerrero? Sí, ya la he visto. Saludos, ¿Quién es? maestra Alejandra. Y bueno, un saludo a ella, ya se tomó una foto con mi pequeña En el torneo de Regina. Mazatlán. Sí, Y bueno, también recuerdo, cambiando un poquito el tema, al árbitro internacional, que tiene ahí un libro, Regina, que lo ha estudiado, el maestro José Martínez, Saludos. que también saludos a Pepe Martínez, que ha trabajado como árbitro. A mí me encanta, es un tipazo que si hablan ustedes con él, es lo mejor de lo mejor. Tiene un léxico, una forma de conocer, de expresar su lenguaje con respecto al ajedrez, lo ama, y una cosa, lo juega, es un buen jugador de ajedrez. Un saludo a Pepe. Él estuvo muchas veces arbitreando, hay muchas fotos en Facebook que yo he visto, que yo he visto que está en el colegio militar o con los militares, ¿no? Hay otra cosa que quiero recordar de Mario Jaime, de don Mario Jaime Darid. Hay dos cosas. Me tocó ir a la iglesia de Tlacoquemeca en una misa que le hicieron cuando falleció, de lejos, sin conocer a su familia, pero estar ahí presente, ¿no? sí. Ir a dar clases con él, que me invitó a Dos Naciones Unidas, también ahí cerca de Tlacoquemeca, cerca de la revista Proceso. Sí. ¿Sí? Ahí tomábamos café él y yo y platicábamos, me invitaba él o lo invitaba yo, nos veíamos frecuentemente, ¿sí? Y cuando él trabajó en Mundo Pequeño de esta maestra hermosa, Chilero, ¿sí? Ella puso su jardín de niños en un proyecto que yo logré sacar adelante, que era la agenda del ajedrecista, que Mauricio Schall, el dueño de la Gandhi, me compró varias agendas, y él estaba ilusionado, quería conmigo hacer la agenda del ajedrecista. Es un proyecto que dejamos ahí, y de mujeres en esa época cuando estábamos trabajando muchas ideas juntos, que ahora vuelvo yo a agradecer a Netflix, y vuelvo a agradecer a Gambito de Dama, La Queen's Gambit. por este impulso que le han dado al ajedrez mundial, y sobre todo a las mujeres, ¿no? A las Sí, hay que mujeres. seguir impulsando a las mujeres. Yo recuerdo también entre los torneos, cuando yo estaba con mi libro de combinaciones editado en 1996-97, personalmente haber conocido a Claudia Mura y dárselo, ¿no? La mejor jugadora de Argentina. Saludos también. Saludos hasta Argentina. Entonces, esto de la cultura ajedrecística que estamos haciendo a través de estos videos, creo que va a llegar a su punto álgido, donde pues mucha gente sepa que hay una cultura ajedrecística que se ha formado en México por algún tiempo por los militares, posteriormente por los jugadores que dejó capacitado a su estilo Carlos Torres Repeto, a su vez por los jugadores que dejó capacitado el maestro Alejandro Valls y el maestro don Alfonso Ferriz Carrasquedo, y el hijo de Ponchito, que acaba de fallecer, sus hijos que siguen trabajando. No sé, se me ocurre de esa generación que los apoyaron en Casa del Lago y tal, Gilles Rousseff, Livni,
maestro internacional, Rafael Espinosa, maestro internacional, y tantos, ¿no? Tantos que están, que ahora con este impulso están las federaciones, las asociaciones, trabajando en los diferentes estados de la República. Y a través de estos videos, bueno, ya empezamos a tener una interacción que nos va a ir favoreciendo. Entonces recuerden muy bien que el ajedrez históricamente en este país, hablé ayer del ajedrez en la Iglesia de México. Sí. Hay que tomar muy en cuenta el ajedrez en la Iglesia de México. También. Y hay que tomar muy en cuenta el ajedrez en el Ejército Mexicano. Si se van a la revista Casasola, de los hermanos Casasola, a la fonoteca, van a encontrar fotografías de ajedrez de la Revolución Mexicana interesantes, ¿sí? Sí, le estamos hablando que el ajedrez ha tenido un impulso. Y ya para finalizar, hay que recordar que yo siempre lo he puesto de ejemplo. Por favor, nuevamente, no estoy hablando de conservadores, ni liberales, ni de un equipo y el otro, de la América y Guadalajara. No, claro que no. Y no, estoy hablando del ajedrez, que es un lenguaje universal. El ajedrez se juega desde 1800 en West Point, que es una escuela militar de Estados Unidos, ¿sí? Entonces el ajedrez es formativo. Ahora se ha descubierto una parte científica nueva que va a aplicar en la pedagogía, en la enseñanza, desde lo más pequeño hasta los señores de la tercera edad, para que no tengan Alzheimer, ¿no? Bueno, vamos a cumplir con nuestro tiempo en estos videos, y antes de que terminara yo, ¿qué canción cantó Luis Miguel, perdón? La incondicional. Bueno, yo agradezco a los cadetes del Colegio Militar que apoyaron a esa canción y que han apoyado en México en muchas cosas. Sí. Pásale, Regina, Sí, por sí, favor. sí. Y el Ejército Mexicano, por supuesto, ahorita está haciendo cosas interesantes en estas nuevas políticas que se están trabajando. Hay que recordar que el Ejército Mexicano siempre ha respaldado y ha sido el que ha apoyado también al país en situaciones de terremotos y situaciones de adversas, ¿no? Sí. Vamos, Regina. Bueno amigos, okay, subscribe this channel, like this video. Fernando Emilio, Saavedra Palma with chess culture in Mexico and anything on the world. Please share with many friends, people, USA, Mexico, Latin America, Europe, Asia, otros lugares. Y por favor, bueno, deja tu like, tu comentario. Esto fue Ajedrez con el Ejército Mexicano. Nos vemos mañana en un Blitz informativo. No se lo pierdan. Gracias por vernos. Hagan su club de ajedrez. Hagan su club de ajedrez. Bye. Adiós.